Si tienes un auto en tu cochera hoy, quiero que hagas un ejercicio mental conmigo. Imagina que cada 1 de enero el gobierno toca a tu puerta y te dice: felicidades por haber trabajado duro, ahorrado y comprado tu auto. Ahora págame varios salarios mínimos de peaje, solo para que tengas el derecho de seguir teniéndolo en tu cochera. Sería absurdo, pero esto es real y se llama IPUA. Este video es una sugerencia de nuestro querido hermano, debutante aquí, Albert BG. Un fuerte abrazo para ese hermano. Y aquí está su sugerencia, porque este canal lo hacemos entre todos. Si te dijera, mi querido y noble hermano, que mientras pagas de 3 a 4% del valor total de tu auto cada santo año en Brasil para caer en baches y arruinar la suspensión, mucha gente incluso sale perjudicada por eso. Piensa, ya no quiero gastar más en un carro viejo, voy a comprar un carro nuevo y estará en garantía. Pero se te olvida que el carro no se descompone solo por defecto. Pero con las pésimas carreteras que tenemos, muchas personas compran un BMW financiado, de repente caen en un bache y no tienen dinero para arreglar la suspensión, que además es carísima. Esa es la realidad de este país. No hay manera de escapar. En los países vecinos de Brasil, ese impuesto es más barato que una pizza con refresco. ¿Te parece absurdo? ¿Y si te demuestro que en Estados Unidos y en Perú el impuesto anual deja de existir o se desploma después de un tiempo, mientras que el brasileño está obligado a pagar, literalmente, renta al Estado hasta que el carro se vuelva chatarra? En el video de hoy vamos a viajar por el sistema de impuestos sobre vehículos de Brasil, Estados Unidos, Paraguay y Perú. Te voy a mostrar con lujo de detalle cómo funciona cada uno y al final vamos a abrir la caja negra. ¿Por qué Brasil cobra tan caro y a dónde va realmente ese dinero? Prepárate, hermano y hermana, porque lo que vas a ver hoy te va a dejar con la boca abierta y muy indignado. Ya deja tu like para no olvidarlo. Agarra ese pan asado con queso y carne y vamos a empezar nuestro segmento. Señores del mundo, señoras, para entender la diferencia, primero necesitamos mirar nuestro propio patio. ¿Qué es el IPVA? Es el impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores. Es un impuesto estatal y la primera gran trampa empieza en la forma en que se calcula. En Brasil, la base de cálculo es el valor venal del auto, generalmente determinado por la famosa tabla FIP. Las tasas varían de estado a estado. En São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais es del 4%. En otros estados oscila entre el 2 y el 3%. Vamos a hacer una cuenta rápida y dolorosa para ti, que eres de los nuestros y aún no lo has entendido. Si tienes una camioneta mediana o un auto seminuevo que hoy vale 100.000 reales, que, seamos sinceros, se ha vuelto el precio de cualquier auto básico actualmente. La tasa del 4% en São Paulo son 4.000 reales solo de IPVA cada año sobre ese valor. La tasa es del 4% sobre un auto de 100.000 reales. Si tu auto vale eso, 4.000 reales solo para que tengas el auto parado en la cochera de IPVA. 4.000 reales solo por ser el dueño. Súmale la tasa de registro vehicular, súmale el seguro obligatorio si vuelve a existir. O sea, pagas cerca de 350 reales al mes al gobierno por el privilegio de estacionar tu propio auto en tu propia cochera. Y aquí va la mayor bofetada en la cara del contribuyente brasileño. El IPVA no tiene ninguna obligación legal de ser destinado al asfalto o a la mejora de carreteras, aunque se cobre con ese fin. La mitad de lo que se recauda va a la caja única del Estado y la otra mitad va al municipio donde el auto fue matriculado. Ellos pueden gastar eso en salarios de empleados públicos, publicidad, fiestas municipales, como fue aquí, en mi caso, en mi ciudad, conocida como la capital del forró, que se le ocurrió contratar nada más y nada menos que a Roberto Carlos para una fiesta junina. Todo eso, hermano, lo pagaste tú, lo pagué yo, lo pagamos todos nosotros. Ellos pueden gastar en eso, o peor aún, en cualquier otra cosa que se les ocurra a nuestros coroneles. Porque eso es lo que ellos son para mí. El coche nunca deja de pagar, a menos que llegue a una edad extrema que varía de 10 a 20 años dependiendo del estado. Hasta entonces eres rehén del pago anual. Ahora vamos a cruzar el continente. ¿Cómo funciona en Estados Unidos? Primer detalle, no existe el IPVA como en Brasil allá. En Estados Unidos, el sistema funciona con una tarifa de registro, una tarifa anual de registro y en algunos estados existe un impuesto sobre la propiedad o específicamente el llamado wheel tax.
Pero la diferencia en la filosofía tributaria es gigantesca. Primero, el impuesto en Estados Unidos se enfoca en el peso o la utilidad. Muchos estados estadounidenses cobran el registro anual simplemente basado en el peso del vehículo, o una tarifa fija, como en Kentucky, donde la tarifa estándar es ridículamente baja, alrededor de $21 por año. Ellos entienden que el vehículo desgasta las vías por el peso, y no por el lujo que tenga. Depreciación real. En los estados que cobran el impuesto basado en el valor del auto, como el estado de Colorado, la tasa cae drásticamente a medida que el vehículo envejece. En el primer año del auto, el impuesto puede ser del 2.1% sobre el valor gravable. En el cuarto año, baja al 0.9%, del quinto al noveno año, cae al 0.45% del valor. ¿Y a partir del décimo año, David? Bueno, se convierte en una tasa simbólica de apenas $3. O sea, el estadounidense compra un auto y el impuesto va disminuyendo a medida que el auto pierde valor de mercado. El Estado estadounidense no te castiga por mantener un auto antiguo bien cuidado, reconoce que el bien se ha depreciado. Mientras tanto, el brasileño ve cómo su auto usado se valoriza oficialmente en la tabla FIPE y de manera absurda paga más de IPVA por un auto más viejo. Ahora salimos de Estados Unidos y vamos directo a Paraguay. País vecino que comparte frontera que se volvió el paraíso de los brasileños que quieren huir del abuso fiscal. Paraguay. Si crees que en Brasil el IPVA es caro porque hacer carreteras cuesta caro, como dice el gobierno, Paraguay destruye ese argumento. Allá, el equivalente al IPVA se llama patente de rodados. La patente de rodados es un impuesto cobrado a nivel municipal y la tasa estándar es de solo 0.5% al año sobre el valor de importación o la valoración del vehículo. Y un detalle, ese valor aumenta un 5% cada año que el auto envejece. Vamos a los números reales de la humillación tributaria. Un vehículo de clase media alta en Brasil, como un Toyota Corolla nuevo de R$150,000, paga cerca de R$6,000 de IPVA por año. Y ese mismo carro, con el mismo motor, en nuestro querido vecino y hermano de frontera, Paraguay. Agárrate bien a la silla o donde estés para no caerte. El dueño va a pagar por ese mismo carro una patente anual equivalente a cerca de 350 a 400 reales como máximo. No lo oíste mal, es una diferencia de casi 20 veces menos. En Paraguay, el impuesto anual de vehículo es tan barato en relación al salario promedio que el trabajador necesita solo unos días de trabajo para pagarlo, mientras que el brasileño tiene que comprometer meses de sudor o pagarlo en varias cuotas, perdiendo el sueño. Si te pareció increíble lo de Paraguay, espera a ver lo que hace Perú. Este quizás sea el mayor secreto tributario de América Latina para nosotros, los brasileños. En Perú existe un impuesto al patrimonio vehicular. Impuesto al patrimonio vehicular. La tasa es del 1% anual sobre el valor de adquisición del auto. Hasta ahí todo bien. 1% es más barato que el 4% de Brasil. Pero la genialidad del sistema peruano está en un detalle que debería ser copiado en todo el mundo. Solo pagas ese impuesto durante los primeros 3 años de vida del vehículo. Así es, compraste un auto nuevo, vas a pagar el 1% el primer año, el segundo y el tercer año después de registrar el auto. A partir del cuarto año, el impuesto simplemente deja de existir para ese vehículo. Cero, nada. Solo pagas las tarifas normales de revisión técnica y circulación municipal, que son muy baratas. Su lógica es justa. El impuesto sirve para compensar el impacto de un vehículo nuevo entrando al sistema. Pero el Estado peruano reconoce que cobrar impuestos ad eternum sobre una propiedad privada que solo se devalúa es un abuso contra el bolsillo del ciudadano. En Perú, después de 3 años, el auto es verdaderamente tuyo, libre de renta estatal. Voy a ponerles la imagen de la tabla para que quede claro el tamaño de nuestra pérdida diaria. Esta tabla que te muestro es para que tengas claro el tamaño de la pérdida que cada brasileño sufre cada año. La pregunta inevitable que queda en la cabeza de cualquiera es, ¿por qué Brasil es esa aberración tributaria? ¿Cuál es la excusa para que seamos tan severamente castigados por tener un medio de transporte? La respuesta corta y dolorosa es, el IPVA en Brasil es caro por culpa exclusiva del gobierno y su política de impuestos altos para cubrir gastos descontrolados. Esa es la verdad, simple y directa. A diferencia de países que usan impuestos sobre el consumo o la propiedad de manera equilibrada para incentivar la economía, Brasil infla la carga tributaria en todos los aspectos.
Pagamos impuestos abusivos al momento de comprar el auto, con tasas incluidas que llegan a casi el 45% del valor del vehículo. Pagamos tasas absurdas por el combustible y, además de todo, pagamos el IPVA. ¿Y por qué el Estado brasileño necesita exprimir tanto tu bolsillo? Porque nosotros mantenemos una máquina pública gigantesca, inflada, ineficiente y costosa. El gobierno brasileño gasta mucho y gasta mal. Para cubrir déficits fiscales recurrentes, supersalarios, frentes parlamentarias multimillonarias, fondos electorales colosales. Y con una burocracia estatal estancada, el gobierno no tiene otra salida más que crear y mantener impuestos altos sobre el consumo y el patrimonio del ciudadano común. El IPVA alto no es para mejorar la carretera donde se te rompe la suspensión de tu auto y muchas veces sufres accidentes y hasta pierdes la vida. Es un impuesto fácil de recaudar para tapar los agujeros financieros del propio gobierno. Es el ciudadano pagando la cuenta por la mala gestión del dinero público. Duele saber que, mientras nuestros vecinos aquí al lado, en Paraguay y en Perú, que con todo respeto, no tienen ni una décima parte de nuestra riqueza mineral, riqueza de tierras raras, riqueza de tierra productiva, y así sucesivamente. Pero ellos ven el auto como algo que facilita la vida y cobran tasas justas. El brasileño es tratado como una fuente inagotable de recaudación rápida. Mulas para ser golpeadas y trabajo forzado. Pero ahora quiero saber de ti, mi querido hermano, ¿cuál es el valor del IPVA de tu coche hoy en tu estado? Déjame aquí en los comentarios cuánto pagaste este año y si estás de acuerdo con el modelo de Perú de pagar solo 3 cuotas en los primeros 3 años, si eso sería la salvación para el bolsillo brasileño. No te olvides de compartir este video, mostrárselo a más personas, porque si todo el país empezara a exigir esto, oye, copien el modelo de Perú porque solo copian lo que no sirve. Tal vez tendríamos la oportunidad de que apareciera alguien con ese tipo de propuesta y quizá esa persona sería elegida. En fin, hermanos míos, aquí nos despedimos. Si te gustan análisis como este, sin filtros, sin miedo de decir la verdad, suscríbete. Y si ya estás suscrito, considera hacerte miembro, porque eso ayuda mucho al canal. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos míos, y gracias por su audiencia. La única cosa que puedo hacer para retribuir ese cariño es hacer el video con la mayor cantidad de verdades posibles. Que Dios proteja cada abrazo y me despido.